Listo, ya tenemos aquí a Angélica. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Hola noches. Angélica, qué puntualidad. Total. Sí, que te estaba terminando la logística de vida mamá antes de empezar aquí, por eso fue que me tardé un poquito. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Estaba en eso, estaba haciendo de la comida de los niños, pues, para que me entiendan. Eh, bueno, a todos bienvenidos esta noche. Muy agradecida con la doctora Angélica Espinel. Ella es psicóloga especialista en diagnóstico y evidentemente planear todo el tratamiento de evolución en la parte neuropsicológica. Adicionalmente, ella es una de las grandes terapeutas de Matías y Gabriel. Y el día de hoy vamos a conversar un tema que me lo han solicitado mucho, que las personas dicen que les genera a veces confusión y a veces hasta conflicto, que es precisamente a qué nos referimos cuando a nuestro hijo nos entregan un diagnóstico y nos hablan de que tiene un determinado grado. Porque parece, Angélica, que algunas personas se lo indican, a otras personas no. ¿Ok? Supongo que también debe ser en función de la época en la que fueron evaluadas. Entonces, en vista de que eso genera, pues, bastante preocupación, porque entonces las personas quedan muy preocupadas, sobre todo de no saber si es que la condición o ese grado que le dan de diagnóstico del hijo es como que una sentencia definitiva de que ya no hay más nada que hacer, o a qué se refiere ese tema. Y entonces, bueno, eso es lo que queremos esta noche, conversar un poquito desde la experiencia de Matías y Gabriel, que además tienen grados diferentes dentro de la condición, así que van a ser un buen ejemplo al respecto, y que Angélica, bueno, en función de todo lo que es su experiencia y los conocimientos de ambas, podamos esclarecer este tema. Entonces, Angélica, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, doña Ámbar. Buenas noches a todos. Gracias a los que se están conectando. Bueno, como bien lo decía doña Ámbar, el día de hoy la idea es esclarecer un poco acerca de los grados o niveles de funcionamiento del espectro del trastorno del autismo, debido a que pues antes se consideraba muchos diagnósticos y ahorita básicamente pues esto se ha eliminado y ya se ha puesto una única etiqueta, por decirlo así. Para empezar, Exacto. pues entonces, pues yo quiero aclarar un poco acerca pues de un librito que se llama el DSM, que es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, por decirlo así, pues es el libro de los psicólogos y de los psiquiatras. Actualmente estamos pues en la versión número 5, es decir, que han pasado muchos años para llegar a esta versión. Entonces, partiendo del DSM-4, o sea, la versión anterior, se decía que el autismo estaba dentro del trastorno generalizado del desarrollo. Y dentro del trastorno generalizado del desarrollo, pues ya se empezaba a catalogar como trastorno autista, así se llamaba, trastorno desintegrativo infantil, trastorno o síndrome de Rett, síndrome de Asperger, autismo atípico o autismo en la niñez. También se considera de cierta manera eh, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Eso pues hablándolo pues en el DSM-4, en la versión anterior de este libro o manual que los psicólogos y los psiquiatras básicamente pues estamos utilizando para realizar cualquier tipo de criterios diagnósticos para una enfermedad mental. Actualmente, ¿qué ha pasado con el DSM-5? El DSM-5 pues decidió eliminar todas esas categorías que acabo de mencionar y pasarlo a trastornos del neurodesarrollo. Y dentro de los trastornos del neurodesarrollo está ya trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo. ¿Espectro por qué? Pues porque es un gran, recoge muchos niveles, criterios o diagnósticos de lo anterior. Es más amplio, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué se hace? Ahora, si yo quiero o veo a un niño que tiene evidentemente síndrome de Asperger, ya no voy a diagnosticar con síndrome de Asperger, sino lo catalogo dentro del trastorno del espectro del autismo. Entonces, el trastorno del espectro autismo
recoge las categorías anteriormente mencionadas como trastorno de Asperger o síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, autismo atípico, autismo en la niñez. Lo único que no va a entrar a ser, por ejemplo, un criterio diagnóstico o una categoría diagnóstica, va a ser el síndrome de Rett y tampoco el síndrome o el trastorno, más bien, trastorno por hiperactividad con o sin déficit de atención, pero con estereotipas motoras. Eso es lo único que no vamos a venir aquí a catalogar. Tal vez algunas personas van a decir, bueno, pero ¿qué son tantos temas? ¿Qué significa trastorno o síndrome de Asperger? ¿Qué significa síndrome de Rett? Trastorno desintegrativo de la infancia o infantil. Entonces, el síndrome de Rett era lo que anteriormente se diagnosticaba en su gran mayoría en las niñas. Y era un síndrome o un trastorno más bien básicamente genético, donde se diagnosticaba a partir de los 3 meses hasta los 3 años. Eso es el síndrome de Rett. Síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es aquel síndrome que reúne algunas características del autismo, pero que básicamente tenía déficit en habilidades sociales y en patrones restrictivos o muchas estereotipas. No tenía tanto problema en la parte mental, o sea, es decir, como una discapacidad intelectual no estaba asociado o no está asociado con el síndrome de Asperger. El trastorno desintegrativo infantil, es decir, que todas sus áreas, tanto intelectual, cognitiva, área de lenguaje, de comunicación, social, está totalmente desintegrado. Y también en la parte sensorial, porque de cierta manera hay una hiper o hiporreactividad a los estímulos. A los estímulos tanto visuales como táctiles. Entonces eran los niños que no toleraban tanto el contacto visual, el contacto físico y tampoco, sí, físico porque de cierta manera se sentían como que mucho contacto los desesperaba o de cierta manera los descontrolaba y entraban a hacer una crisis, digámoslo así como protesta, que no los tocaran, no los abrazaran y demás. Y también una hiperreactividad a los estímulos sensoriales. Parecieran que fueran poco sensibles al dolor. Entonces son los niños que anteriormente, se caían y anteriormente como que uno veía como que no sentían el dolor, a pesar de que se quedaba el hematoma, quedaba la cicatriz, quedaba el morado, quedaba de cierta manera la lesión, pero ellos ni lloraban, ni prácticamente se quejaban. ¿Por qué hablo en pasado? No es que ahora no siga pasando, lo que pasa es que ahora ya no se considera pues ese trastorno o síndrome de Asperger, sino que ahora todo lo vamos a llamar trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo. Una cosa que quiero que le expliquemos a la gente para que vayamos paso a paso. ¿Qué implica trastorno del neurodesarrollo? Bueno, nosotros empezamos con un nivel de funcionamiento desde cero, digámoslo así, a partir de los 0 años, y vamos desarrollando de cierta manera algunos hitos del desarrollo. Entonces, los primeros hitos de desarrollo en los primeros 3 meses, que el contacto visual, que los primeros sonidos guturales, las primeras sonidos de cierta manera para hacer la comunicación, que el llanto para comunicarse cuando tiene hambre el bebé, cuando tiene incomodidad por el pañal, cuando tiene calor, esa forma de comunicación, después que los reflejos, lo más normal es que ellos vayan desapareciendo con el tiempo. Entonces, al estar afectado el neurodesarrollo, significa que las partes cerebrales no se están desarrollando adecuadamente. A pesar, por ejemplo, que en las resonancias magnéticas o en las neuroimágenes, las resonancias magnéticas y demás que le puedan hacer a los niños, salga totalmente un cerebro normal, un cerebro funcional sin ningún tipo de lesión, sin ningún tipo de tumor, sin ningún tipo de daño cerebral, por llamarlo así. O sea, es un cerebro exactamente igual a un niño neurotípico, que es un niño que aparentemente no tiene nada. ¿Pero por qué neurodesarrollo? Porque prácticamente el niño ha venido ganando algunos hitos del desarrollo o desarrollando unos hitos del desarrollo y a medida que pasa el tiempo va a ir involucionando, es decir, los va a ir perdiendo. Si antes el niño tiene contacto visual, va a ir perdiendo esa capacidad de tener contacto visual. Si el niño tiene la capacidad de comunicarse ya fuera por sonidos guturales, por balbuceo, por primeras palabras, por llanto, ya va a dejar de hacerlo.
¿Por qué? Porque es un proceso de retroceso, de involución. El desarrollo ya no se va a seguir em, normal, su curso normal, sino que va a presentar algunas dificultades evidentes. Yo siempre le digo a los papás que lo mejor que podemos hacer es no comparar a los niños entre ellos. Que a veces dicen como, bueno, mi hijo a los 6 meses ya se sentaba, a los 8 ya empezaba a dar como sus primeros indicios de que tratar de pararse y demás. Y los papás dicen, no, pero mi niño no. Pero entonces, ¿cuáles son algunos signos de alarma? Signos de alarma es, por ejemplo, cuando el niño a partir de los 18 meses, que es aproximadamente 1 año y 6 meses, no ha desarrollado estos hitos pues que anteriormente mencionaba, que el contacto visual, que las primeras palabras, que si antes empezó a dar sus primeros pasos y ahora ya no camina y ha perdido estabilidad, estos son los signos de alarma. Que las pataletas, las famosas pataletas, ya no son como tan normales, sino son bastante fuertes y causan de cierta manera malestar en su núcleo familiar y también malestar en el niño, porque puede estar acompañado de autoagresiones, que el niño se empiece a pegar él mismo, se empiece a rasguñar a las paredes, o también las heteroagresiones, cuando empieza a pegarle o a golpear a los demás miembros de su familia o incluso a sus compañeritos. Entonces las pataletas ya no serían como tan normales, sino que ya son bastante fuertes, bastante molestas. Sí, eso es muy importante, todos esos datos que tú estás diciendo, y sobre todo, tener muy claro cuáles son precisamente los criterios diagnósticos, ¿ya? Porque obviamente aparece una serie de síntomas asociados a la condición y entonces la gente tiende a creer que entonces el niño que tiene autismo entonces es una amplia gama de síntomas, cuando realmente eso es un bloque de 4 categorías que también es bien importante entenderlos porque en función de eso también va a desarrollarse el tema de los grados, de qué tanta está la habilidad o por el contrario, como tú bien dices, que bien, o sea, de manera retroceso, que tú lo tuviste en un momento y después fuiste perdiendo la habilidad o nunca se presentó, o que presenta ciertas habilidades que hacen pasar durante un periodo de tiempo como desapercibida la condición, porque de repente sus capacidades cognitivas le permiten a él escolarizarse y su nivel de lenguaje también. Entonces, chévere, si cumple esos 2 requisitos, mi hijo está sano y está bien. Y a medida que el hijo sigue evolucionando, es que entonces empieza a darse cuenta como esas diferencias que lo hacen particular y que evidentemente empiezan también a generar el malestar. Sí, señora. Eso está perfecto. Bueno, vamos a pasar un poquito a cuáles son los criterios diagnósticos que los papitos pueden empezar a entender para empezar a percibir si su hijo tiene o está empezando a desarrollar autismo. Aunque pues el autismo no es que se me desarrolle de un momento a otro, sino que ya es una condición que viene pues con él. Actualmente no se sabe en sí la causa del autismo, pero una de las teorías que mayor peso tiene en este momento es la causa genética. Es muy probable que si en mi familia existe alguien con autismo, diga, pues este curso, si alguien tiene más hijos, puede que tenga más niños con autismo. O incluso también si alguien tiene otro síndrome o una discapacidad intelectual o bueno, cualquier tipo de, de, de criterio que involucre la parte genética, también es muy probable que se desarrolle el autismo. Eso es una de las grandes teorías que tiene gran validez. Pero como les decía anteriormente, si al momento de hacerle una neuroimagen al niño, el cerebro sale perfectamente normal, ningún tipo de lesión, y esto es uno como de los grandes enigmas que pues ocurren ahorita porque el autismo se da. Entonces, cuáles son los niveles de criterio diagnóstico para mirar si mi niño o mi paciente tiene o no autismo? El primero, que tenga déficit en las habilidades sociales, en la interacción social y en la comunicación. Es decir, que se le dificulte hacer fácilmente amigos de su edad, mantener una conversación o iniciar una conversación a un nivel de conversación, tenga demasiada, digamos, distancia social. Si yo veo un grupo de niños que está jugando, a ese niño con autismo se le va a dificultar bastante integrarse porque no sabe cómo hacerlo. Esa es una de las signos de alarma o criterios diagnósticos que se puede encontrar. El segundo nivel
o segundo criterio diagnóstico para saber si un niño tiene autismo. Que tenga patrones bueno, me Restrictivos traen en la cuanto a palabra sus intereses en la, y conductas obsesivas. y conductas obsesivas. Es decir, que el niño tenga obsesiones por algunos temas específicos, que tenga de cierta manera algunos rituales. Por ejemplo, son aquellos niños que llegan a un lugar y si tienen pues, de cierta manera desarrolladas las habilidades sociales para saludar, hasta que no saluden a todas las personas que no están en una sala, no se pueden sentar a trabajar en cuanto a una actividad estructurada. Ese Exacto. puede ser uno. Otra, ¿cuál puede ser? Los niños que desarrollan obsesiones con la comida o rituales con la comida. Todos los días tienen que comer exactamente lo mismo, porque si se les varía el plato, si se les varía la comida, pues van a entrar en un choque y en una inflexibilidad mental. Eso es una también de los criterios diagnósticos. Otro puede ser el desarrollo de la colalia. Acá es importante tener en cuenta que la colalia puede ser inmediata o la colalia puede ser diferida. La colalia inmediata, entonces es cuando yo le digo al niño, hola, ¿cómo estás? Y el niño en vez de decirme, bien, gracias, ¿y tú? Él me va a responder lo mismo, hola, ¿cómo estás? Es decir, que el niño me hace un eco después de lo que yo le dije. Esa es la inmediata. Y la colalia diferida. Entonces, un ejemplo, si el niño vive en una calle concurrida, donde todos los días pasan vendiendo aguacates, papayas, limones, el niño en cualquier contexto va a empezar a decir a la orden los aguacates, los limones, las papayas, porque todo el tiempo lo ha estado escuchando. Y si estamos trabajando en mesa, pues muy probable que venga acá a decirme que si yo ya sé que el niño vende, en la calle el niño venden aguacates, limones, papayas y demás. También es una forma de saber cómo lo tratan en la casa. Entonces, por ejemplo, que la mamá todo el tiempo, bueno, silencio, le pego. Los niños empiezan a repetir, bueno, silencio, le pego, silencio, no sé qué. Y uno ya sabe más o menos cómo es la dinámica familiar. Entonces, esa es la colalia diferida. Otro tipo más bien de comunicación que los niños con autismo suelen desarrollar son las llamadas frases idiosincráticas. Las frases idiosincráticas es como ese idioma que ellos se inventan. Y ellos me dicen como, la, bla, 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 y si yo le digo, sí, pareciera que yo lo estuviera entendiendo y el niño va a seguir hablando ese idioma que únicamente él sabe lo que está diciendo, más no que sea una comunicación funcional. Exacto. El criterio diagnóstico es que estos síntomas interfieran significativamente en la parte académica, en la parte social, y si se nos pasó desapercibido diagnosticar a este menor y más adelante pudo conseguir pues un trabajo ya siendo un adolescente o siendo un adulto, también interfiere significativamente en la parte laboral. Esos son los criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta. Sí, eso que tú hablas es muy importante, sobre todo en la parte adulta, porque entonces ese deterioro significativo, porque en la casa, obviamente, uno como familia siempre desarrolla algún estilo para podernos comunicar, pero como obviamente ese dialecto único y particular del hogar no abarca salir de la casa, entonces allí es donde la persona se empieza a frustrar, empieza a tener cuadros de ansiedad, muchas veces hasta depresión, se ponen reactivos, se empiezan a poner agresivos porque ellos mismos no entienden qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando, que por qué no encajan, es algo así, porque es un término que yo lo he escuchado muchas veces, yo siento como que no encajo, como que nadie es tan inteligente como yo, que la gente es como estúpida, porque hasta esos términos ellos llegan a utilizar ese tipo de adjetivos, y obviamente es porque está sucediendo eso, porque su nivel dentro de la condición, su nivel intelectual y su nivel de lenguaje les permitió integrarse o incluirse dentro de todo ese proceso de escolarización, y como era un niño brillante que sacaba buenas calificaciones, entonces uno disculpaba esas particularidades que tenía sin tomar en cuenta de que podía estar presente una condición. Entonces una persona que, por ejemplo, Angélica, encaja en eso que acabo yo de describir, en números, ¿qué grado le daríamos dentro de esos grados de autismo? Dentro de esas categorías, por ejemplo, si el niño fue muy bueno académicamente, pero pues no encajó socialmente, daríamos grado 1, en lo que ahorita en el DSM-5 se cataloga pues 3 niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 es el grado más funcional,
es el niño que básicamente puede pasar de cierta manera desapercibido, pero al momento de evaluar uno se da cuenta que tiene de cierta manera dificultad en el área social y en la parte de la comunicación. En el área social, ¿por qué? Precisamente porque al no sentir que encaja, al no sentir que de pronto no tiene como la misma habilidad o capacidad mental de los demás, sino que es superior, por decirlo así, puede empezar a aislarse de cierta manera. Pero pues a ellos no se les va a dificultar hablar con los demás. Por ejemplo, he tenido niños de grado 1 que preguntan a nosotros como, oye, ¿quieres jugar conmigo? Así el otro niño no responda. O por ejemplo, que ellos tengan de cierta manera reconocimiento emocional, es decir, la reciprocidad emocional. Si ven llorando a alguien, son capaces de preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Porque encajan, de cierta manera reconocen en esa reciprocidad emocional, saben que es tristeza, alegría, saben que es ira, saben que es sorpresa, pero a ellos les cuesta mucho también reconocer la parte afectiva, entonces no saben expresar si se sienten con ira, con tristeza, con alegría. Exacto, eso te iba a decir, porque yo siento que ese es el punto de Matías. O sea, Matías tiene la capacidad de conceptualizar las emociones, pero conceptualizar emociones no quiere decir que yo pueda internalizar y comprender en 100% que es una emoción. Y ayer pasó algo y me llamó mucho la atención y pienso que, bueno, eso es una evolución en él porque él siempre acostumbra a acompañar a mi esposo a misa. O sea, para él eso es algo muy importante. Se quedó dormido y claro, tuvimos que despertarlo para poder ir. Y normalmente cuando uno lo despierta, él se despierta de mal genio. Como sabemos que es así, entonces sencillamente sobrellevamos la situación. Y él empieza a hacer un sonido, ¿no? Como, es porque está molesto. Entonces de repente él mismo se voltea y me dice, mamá, es que yo no entiendo porque yo siempre que me levanto tengo que tener mal genio. Entonces me pareció súper interesante que él se haga la pregunta, ¿no? O sea, de que, ¿por qué será que cuando me levanto tengo que tener mal genio? Entonces me dijeron que cuando llegaron a la iglesia le dicen, no, papá, ya me siento bien. Entonces él se asustó porque, ¿pero qué pasó que tiene? No, es que ya se me quitó el mal genio. Entonces, sí. Eso, o sea, fíjense que a pesar de que él tiene esa habilidad de conceptualizar y de ver en uno esas emociones y de preguntarle, yo me acuerdo que cuando estaba más pequeño le preguntaba a uno, por ejemplo, mamá, ¿por qué estás así? O sea, que si yo estaba seria con los labios, era una expresión con los labios, ¿por qué estás así? Entonces ya yo entendía que era el que me estaba preguntando que por qué estaba molesta. Entonces él siempre pensaba que cuando yo estaba seria, eso era sinónimo de que estaba brava. Entonces yo tenía que explicarle, decirle, no, o sea, que yo esté así, no necesariamente es que estoy brava, puedo estar cansada, puedo estar preocupada. Entonces él, ante cada respuesta de esa, él emite una nueva pregunta de por qué eso. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que él tiene la capacidad de conceptualizar, pero no comprender los conceptos al 100%. En lo del juego, yo recuerdo que, por ejemplo, él muy pequeño no se integraba, pero él toleraba estar con los niños. Hasta ahí, para que no vinieran a invadirle el espacio porque podía ser agresivo. A medida de que él fue creciendo, entonces yo recuerdo, nunca se me olvidó, él tenía creo que 8 años, yo llegué al colegio a la hora del recreo y estaban todos los niños jugando y entonces él lo que hacía era que imitaba el juego de los niños, pero no se integraba a jugar con los niños. Completamente él imitaba, si ellos se estaban persiguiendo, él perseguía, pero no estaba persiguiendo a nadie ni nadie lo estaba persiguiendo a él, él simplemente imitaba eso, ¿no? Luego de eso, cuando tenía como, sí, tal vez pasaron unos 6 meses más, entonces él siempre le gusta mucho compartir todo. Había una actividad y me pidió llevar un paquete de galletas. Entonces, no, dame las galletas. Ajá, mi amor, ¿a quién se las vas a dar? No, al amiguito. Ajá, llévaselas. No, llévaselas tú, no, se las tienes que llevar tú. Entonces él llegaba, no era capaz ni de mirarlo, estiraba el brazo y el niño entendía que era que él quería compartirle la galleta. Entonces, ¡ay, Matías, gracias! Él era incapaz de decirle nada y con la misma se devolvía a donde él quería estar. ¿Ok? Entonces esas particularidades ahí están presentes. Y él siempre ha tenido un nivel académico bastante funcional, pero que no le implica la interacción con los otros niños. Allí, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con él con respecto a ese punto, allá que bueno, están compartiendo con otros niños aparte del hermanito? Sí, de hecho, ¿qué días lo hice una actividad de habilidades sociales, de un baile donde el niño tenía que
tocarse la barriga, tocarse la cabeza, bueno, las instrucciones que decía la canción. Entonces yo lo puse a bailar con otra niña un poquito más grande que él, pero la niña sí es un poquito pues más, menos funcional que Matías. Yo le decía, bueno, Matías, vas a bailar con la niña. Él fue incapaz de mirarla a los ojos, fue incapaz de tomarla de las manos y empezó a echar el cuerpo hacia atrás. Y yo, ¿qué pasa, Mati? ¿Por qué no bailas con la niña? No, no puedo porque estoy muy nervioso, ella me pone muy nerviosa. Pero entonces él sí fue capaz de reconocer cuál fue su emoción de nerviosismo, de timidez y demás, y fue capaz de decirme que no era capaz de hacerlo con ella. Entonces es un avance pues, que yo he visto en Matías, pero evidentemente ahí sí está, de cierta manera, el déficit en habilidades sociales, que falta desarrollar muchísimo en Matías. Al principio de Ujú. la evaluación de Matías yo le preguntaba a él, bueno, ¿tienes amigos? Él me decía, sí, tengo un amigo que se llama fulanito, no me acuerdo el nombre, Manuel. ya, Manuel. Entonces me decía, ¿y no tienes amiguitos o más amiguitos? No, los del salón, pero no más. Entonces eso también es algo muy característico en el grado uno, donde tienen personas en su círculo social, pero es muy pequeñito. Y las personas tienen que ser de mucha confianza para que ellos se puedan expresar abiertamente como son. Sí, y él ha tenido una particularidad, yo no sé si es un enganche que tiene con los niños, pero esos muy pocos amiguitos que tiene, hay otro niño que se llama Juan Camilo, que interactúa con él en los scouts, pero entonces estos niños, y Emanuel también es así, son muy extrovertidos. Ujú. O sea, los dos niños son muy inteligentes, son muy extrovertidos, son muy habilidosos para todo, y lo que hacen es llevarlo a él como en las cosas, ¿no? Entonces dio la coincidencia que en diciembre Matías participó en el coro de la iglesia y Juan Camilo también estaba en el coro de la iglesia. Entonces Juan Camilo era el que se encargaba, no, Matías, tú aquí conmigo y te pones aquí y tal. O sea, él siempre consigue como que su orientador, ¿no? Súper Y bien. engancha muy bien con ese tipo de niños y los niños viven fascinados con él y él interactúa con ellos, pero donde tú te das cuenta que el otro niño siempre tiene que tener las iniciativas. Él no las tiene. Claro. Sí, tal cual. Entonces, también en estos niños de grado uno hay algo muy característico que es los patrones repetitivos. Entonces, hay niños que hablan mucho de un tema específico, niños que hablan de dinosaurios, niños que hablan de legos, niños que hablan de paseos, niños que hablan únicamente pues de un tema específico que les gusta mucho. Había una niña también, una pacientita, que ella hablaba mucho de pony, My Little Pony. Entonces todo el tiempo era con su muñequito, con su caballito, y donde uno impida de pronto esa manera de tener ese tema repetitivo, pueden entrar a ser una pataleta bastante fuerte, aunque no siempre va a pasar. Aquí hago un Claro. paréntesis. En el grado uno generalmente no hay déficit cognitivo o discapacidad intelectual, pero tampoco el grado uno me dice que el niño tenga capacidades por encima de lo normal. Es decir, que el niño sea Súper dotado. superdotado. Acá en el grado uno, lo que actualmente se llama grado uno en el DSM-5, anteriormente en el DSM-4 se llamaba síndrome de Asperger. Pero entonces en el síndrome de Asperger mucha gente tiene la noción de que un niño con síndrome de Asperger es un niño totalmente más inteligente de lo normal. A pesar de que sí son muy inteligentes, pero no significa que sea un niño superdotado. Sin embargo, puede ser muy bueno en algunas áreas, en la música, en los idiomas. Hay niños muy chiquitos que tienen síndrome de Asperger y ya saben muy bien el español, o les gusta muchísimo la música y empiezan a aprender a tocar piano, a tocar violín, a tocar otro tipo de cosas. Por ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a meter para empezar a desarrollar habilidades en estos niños, por sus gustos, siempre. Uh-huh. Ahí tienes Porque de toda la cierta razón, manera, es muy valioso. si yo le obligo a hacer cosas que al niño no le gustan, pues va a hacer un choque emocional bastante fuerte, unas pataletas bastante fuerte, y de cierta manera el niño tiene que aprender muchas cosas, pero yo siempre tengo que empezar por lo que al niño le gusta para que no vaya a entrar a hacer un choque emocional, una pataleta bastante fuerte, una rabieta, o vaya a tener conductas desadaptativas más adelante. Claro, y que tú dices, eso que dices es valiosísimo, Angélica, porque obviamente de una misma actividad, y yo siempre se lo digo a las mamás que asesoro, o sea, en una misma actividad nosotros podemos ayudar a estimular tantas áreas, tantas de motricidad fina, gruesa, de esperar el turno,
cosas que, bueno, que ellos estén aprendiendo en cuanto a vocabulario, la misma interacción social. Entonces, lógico, es mucho más fácil darle la atención a un niño. No, que cómo hago que es que mi hijo no presta atención. Tienes que empezar a desarrollar ese proceso con las habilidades y las actividades que son de su interés. ¿Ya? Que aunque uno piense, no, pero es que ¿qué va a aprender de eso? No, obvio, es que ese es el puente y esa es la vía para ir desarrollando una serie de habilidades, que mientras él más destreza y habilidades gane, obviamente los otros procesos van a poder empezar a ser para él más atractivos, que es lo que sucede muchas veces. Que por su misma carencia, por eso es que para ellos no es atractivo. Que ellos, el hecho de que ellos no lo verbalicen, no quiere decir que ellos no tengan la capacidad de sentir frustración. Que es otra cosa que tal vez a nosotros muchas veces nos cuesta hacer esa empatía porque no encontramos esa información en ellos. Sí, señora, tal cual. Acá también hay que hacer otra aclaración en cuanto a la comunicación. No significa que cuando un niño tiene grado 1 de autismo, es decir, anteriormente en el DSM, trastorno o síndrome de Asperger, vaya a tener un desarrollo normal, ¿sí? Es decir, que empieza sus primeras palabras, sus primeros hitos del desarrollo normalmente, ¿no? Sino que también al principio empieza a desarrollar ciertas falencias. Pero si el niño se interviene oportunamente, adecuadamente, lo más pronto posible apenas reciba un diagnóstico, pues sus habilidades van a mejorar muchísimo más. Y puede que de grado 2, que es el que ya más o menos empieza a notar, no se le empiece a notar de cierta manera ese grado 2, sino que pueda pasar a grado 1, precisamente por la estimulación que esté recibiendo, por la terapia. Necesitan también estos niños terapia de psicología, terapia de lenguaje, terapia de fisioterapia, ¿sí? De terapia ocupacional también. Entonces, es totalmente un trabajo, pues, básico con todos estos especialistas, pero que necesariamente se tiene que hacer para que el niño se iguale más o menos al desarrollo de un niño de su edad. Sí, esa es otra cosa muy importante. Ir viendo y poder evaluar si nuestro hijo en la escala evolutiva, o sea, en todo lo que es el desarrollo evolutivo de las diferentes áreas, que si se me escapa alguna me la nombras tú, Angélica, lenguaje, cognición, interacción social, motricidad fina, gruesa, pues Habilidades obviamente sociales, las habilidades sociales. tolerancia. Exacto. Nuestro hijo está a la par con lo que marca ese desarrollo evolutivo, o sea, lo que cronológicamente él debería hacer para su edad. Muy bien, porque ese es otro punto importante. O sea, más allá de uno decir, ay, no, que entonces porque él tiene un grado muy profundo, no. Es como que enfocarnos y es lo que nos va a ayudar todas estas diferentes especialidades que acaba de nombrar Angélica, obviamente a ubicar dónde está nuestro hijo en cada una de esas áreas para saber, bueno, entonces, qué es lo que en estos momentos nosotros deberíamos trabajar en él y apoyarlo, no solamente desde la terapia, sino desde la casa, para que él pueda llegar a su edad cronológica en esas habilidades, porque eso es lo que va a permitir que él pueda seguir avanzando poco a poco, que por ejemplo es el caso de Gabriel. Matías realmente las terapias que ha recibido en su vida ha sido la psicológica. Conmigo en casa tuvo muchísimo trabajo, bueno, porque tiene suerte de tener la psicóloga en casa, y hoy en día, bueno, que tiene la terapia ABA con Angélica, ¿ya? Pero realmente él no fue un niño que pasó por todas las especialidades que sí pasa Gabriel. Gabriel sí cumple, como bien acaba de escribir Angélica, la terapia física, ocupacional, de lenguaje, el ABA, otras especialidades médicas que lo están viendo, y adicionalmente a eso, toda la estimulación que se le brinda en casa. ¿Por qué? Porque Gabriel sí tiene un grado 2 de autismo. Y él sí desde muy pequeño sí mostró por completo toda la sintomatología, a diferencia de Mati, que sí tuvo como un desarrollo normal y llegó un momento que comenzó esa involución. Bueno, acá me van hablando del grado 2, entonces ya un poquito escalando pues los tipos de autismo. El grado 2 es cuando necesita ayuda notable. Es decir, que sí hay de cierta manera una diferencia con los niños tanto neurotípicos, niños que no tienen, entre comillas, nada, y un niño de grado 1. ¿Por qué? Porque hay más déficit en las habilidades sociales. Aquí ya involucra más la parte del lenguaje, ya sea la comunicación verbal o no verbal. Hay niños de grado 2 que pueden llegar a no hablar durante mucho tiempo, por ahí a los 9 años, a los 10 años, o incluso no hablan, pero se desarrollan muy bien, se desenvuelven muy bien por lenguaje de señas. Entonces aprenden otro tipo de lenguaje u otro tipo de comunicación, pero siguen siendo grado 2. ¿Por qué grado 2?
porque su área cognitiva de cierta manera no está tan involucrada. Si yo pongo a encajar a un niño, lo hace perfectamente. Al principio sí, con ayuda total, con ayuda parcial, luego semiparcial, finalmente sin ayuda, pero el niño aprende rápido, aprende rápidamente la habilidad. Si yo lo pongo a hacer cualquier tipo de, por ejemplo, de contacto visual, de habilidad social con otro niño, a cantar canciones, así el niño no me hable, yo sé que es grado 2 porque a pesar de que necesita ayuda notable, ni está muy, muy bien, pero tampoco está con un grado de funcionamiento muy, muy bajo o muy profundo, lo que anteriormente se llamaba severo. Ujú. También en los patrones repetitivos se nota mucho más su afectación, porque son niños que apilan objetos. Entonces, si yo le doy al niño para encajar, el niño lo que hace es apilarme objetos uno encima de otro. Si yo le doy al niño, por ejemplo, colores, es el niño que me va a ordenar colores, amarillo con amarillo, verde con verde, azul con azul. También, si el niño tiene un lenguaje verbal, es decir, que el niño habla, empieza a tener de cierta manera mucha colalia, sonidos ininteligibles. ¿Cuáles son los sonidos ininteligibles? Los sonidos que no se entienden. Y también aquellos sonidos que de cierta manera, lo que decía anteriormente, las frases idiosincráticas, un idioma que ellos inventan y pues que no voy a entender. Pero si yo le digo, por ejemplo, haz silencio, el niño va a hacer silencio porque me está entendiendo que no es el momento oportuno para empezar a hacer ese tipo de sonidos. También los movimientos estereotipados, niños que mueven las manos, que mueven los ojos para un lado, para el otro, Se el balancea. balanceo corporal hacia adelante y hacia atrás, niños que tocan, por ejemplo, paredes, que si yo le paso un objeto lo tiene que oler primero o se lo tiene que introducir a la boca, niños que caminan en puntas de pies, niños que de cierta manera tienen que hacer un ritual para sentarse en mesa a trabajar, como dar vueltas varias veces sobre su propio eje, contar si hay números en un cubículo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que no lo hagan, no se sienta. En los niños con grado 1 sí puede pasar, pero en estos niños grado 2 se nota aún más y las pataletas son aún mucho más fuertes. Sí, porque obviamente juega mucho el papel de la rigidez y la perseveración del pensamiento. O sea, el hecho de que ellos se quedan pegados en un tema, como decía Angélica, ¿no? Lo de lo que son los temas especiales. Por ejemplo, está en un cumpleaños y entonces la gente sabe que le gustan mucho los perros. Y entonces alguien llega y le regala una enciclopedia de perros. Y de repente él allí ya no va a querer abrir ningún otro regalo más. Y cuando los papás le hagan la insistencia como que, bueno, mi amor, que hay que recibir los regalos, que hay que abrirlos, probablemente ahí él haga una crisis nerviosa porque obviamente se le está rompiendo el patrón de una manera inesperada, porque además recibir ese regalo fue algo inesperado, tampoco fue anticipado. Entonces ya para él genera un estrés, una ansiedad, una euforia, el proceso de alegría de lo que le está dando, y obviamente eso le hace perder el foco de atención. O sea, ya no puede seguir en la atención de que le estaba en una fiesta siendo el anfitrión recibiendo regalos. Muy bien. Bueno, y ya el último grado del espectro del autismo es el grado 3, que es donde está más involucrado, más comprometidas todas las funciones cognitivas. Aquí es cuando el niño necesita ayuda muy notable. Entonces son niños que, siendo ya grandes, todavía no tienen, de cierta manera, aunque no son todos, control de esfínteres. Son los niños que si uno les sirve un platico de comida, no comen adecuadamente con los cubiertos y todos se echan a la boca con tal de saciar pues esa necesidad, así esté caliente, así esté frío, no tienen como una noción de esas cosas de peligro, de cierta manera. Son niños que si yo lo dejo solo en un balcón, probablemente se vaya a tirar porque no conoce el límite del peligro. Niños que son demasiado agresivos, aunque como lo dije, no son todos, pero que pueden llegar a hacerse daño a sí mismo o hacer daño a los demás. Niños que en sus habilidades sociales básicamente pues están muy, muy atrasados respecto a los demás y también sus patrones repetitivos son bastante marcados. También aquí puede pasar que estos niños con autismo, no, con autismo grado 3 no entiendan tampoco nada de normas sociales. Es decir, si yo, un ejemplo, si yo me estoy comiendo una empanada y llega un niño con grado 3, él no va a saber que la empanada es mía y simplemente si le van a dar ganas me la quita y se la come. Simplemente me la rapa. Si yo estoy con un niño y el niño se está tomando su loncherita
y este niño le dieron ganas de la lonchera del otro niño, no le va a interesar y se la va a quitar. Exacto. Entonces, son niños que definitivamente normas sociales, nada, absolutamente nada, comunicación cero, encajados, motricidad fina, motricidad gruesa, es muy difícil el desarrollo con estos niños. Pero como lo dije anteriormente, si hacemos una intervención oportuna, si somos bastante juiciosos con las recomendaciones que nos dan los terapeutas de nuestros niños, puede que mejore muchísimo en estas habilidades. Pero si es grado 3, no significa que ya vaya a pasar a grado 1 y que vaya a llegar a desarrollar un lenguaje estructurado, que vaya a tener cierta flexibilidad mental. No pasa. No pasa porque esto ya depende mucho también pues, de qué grado de autismo es, de la intervención que se realice y, como les decía anteriormente, de las recomendaciones que se le den a los papás. Generalmente, los niños que tienen grado 3, en las familias existe también algo que se llama el síndrome del cuidador quemado. Es decir, la familia, el papá, la mamá, el cuidador principal, siempre va a estar cansado porque es tanta, digamos, la actividad que tiene que hacer con estos niños, de cierta manera, la contención para que no se golpeen, para que coman, para que, bueno, hagan mil cosas, que la mamá o el cuidador o el papá van a estar siempre muy agotados y se empieza a desarrollar el estrés, se empieza a desarrollar, de cierta manera, algunos trastornos asociados a la depresión, a la ansiedad, trastornos del sueño, trastornos del alimento, cuando empiezan a comer mucho las mamitas o a dejar de comer por el mismo estrés que les produce pues el manejo con estos niños. Sin embargo, siempre tienen que buscar la ayuda para que este niño empiece a mejorar en sus habilidades, porque de seguro sí se puede. Pero como lo dije y lo recalco muchísimo, la intervención temprana es supremamente importante. Un niño con autismo se puede empezar a diagnosticar a partir de los 18 meses, o sea, está bastante pequeñito. Ahí el médico tratante, llámese psiquiatra infantil, llámese neurólogo, neuropsicólogo, bueno, pediatría también, puede hacer este diagnóstico a los 18 meses. Pero los papás ya pueden empezar a reconocer desde meses anteriores si el niño presenta o no algunas alteraciones en las áreas de desarrollo. Exacto. Sí, eso yo pienso que es crucial. O sea, realmente que cuando nosotros empezamos a ver un desarrollo atípico, eso nos tiene que sonar en la cabeza y no quedarnos con que, bueno, de repente llegamos con el neuropediatra, entonces el neuropediatra nos quiere salir con el cuento que es que porque somos mamás primerizas, entonces nos estamos poniendo paranoicas. No, o sea, si nosotros como mamás, eso es como un instinto que uno tiene, que sabe que a su hijo le está pasando algo y yo no quedo satisfecha con la respuesta de ese profesional que tengo enfrente, siempre tengo que buscar una segunda opinión. Muy bien. Eso es clave, porque eso que está diciendo Angélica es cierto y eso fue mi experiencia, comenzar desde muy temprana edad a trabajar todos y cada uno de los síntomas que se fueron presentando es lo que hace que hoy en día Matías y Gabriel pues tengan ese grado de autonomía e independencia que tiene que seguir evolucionando y desarrollándose. Y me daba risa porque eso que comenta Angélica de las loncheras, Gabriel era un artista con eso, cuando tenía más o menos 4 o 5 años y todavía, o sea, yo creo que más o menos como hasta los 7, ya tiene 9. Era así tal cual, a él le gustaba algo y él iba y lo agarraba. O sea, no tenía que ver con que si eso era o comparte o dame o no, no. Sencillamente, esa era una conducta típica, tenía ese tipo de conductas de peligro de que, por ejemplo, puede salir corriendo en una calle, uno tenía que estar muy pendiente de mantenerlo de la mano porque salía corriendo, cuando uno menos se lo esperaba. Eso, o sea, de no medir peligros y obviamente en función de todo el trabajo que se ha ido haciendo, pues fue como que ha ido entendiendo, comprendiendo muchas de esas normas de que hay que mirar en una calle, que no se sale corriendo, y es como que ha ido como perdiendo la necesidad de hacer esas cosas. Pero lógicamente eso es por el trabajo cotidiano y como yo siempre les recalco, porque eso que tú dices, el síndrome del quemado, del cuidador quemado es cierto. O sea, por ejemplo, yo que Matías y Gabriel apenas se llevan 1 año y medio de diferencia, era titánico, porque eso era prácticamente como tener niños gemelos y 2 niños dentro de la condición, eso realmente es muy fuerte. O sea, de verdad que uno tiene que ver de qué manera va a manejar también todos esos niveles de estrés, de cómo drena, porque si no es muy duro, es muy difícil, por más de que uno tenga la mejor de las voluntades, si uno realmente no puede generar un equilibrio entre todo, obviamente se agota. Es así de sencillo, eso no va a tener otro cuadro u otra explicación. Entonces, por Claro. eso es que es importante, pues, esa organización que uno tiene que tener
con respecto a ellos. Y otra cosa muy importante, o sea, que todo lo que estamos haciendo lo hacemos con los niños en función de todas las estimulaciones y los desarrollos, porque es lo que toca hacer en el momento. Si yo estoy con la expectativa de que yo estoy haciendo algo, por ejemplo, con el tema del lenguaje, que yo sé que es un tema muy importante porque es muy duro cuando el hijo no tiene la capacidad de hablar, yo sé que eso a los papás les afecta mucho, de hecho Matías y Gabriel comenzaron a hablar a los 5 años, y uno está con la expectativa de que no, que estoy haciendo esto y lo llevo haciendo un mes y no, eso no funciona, a mí no me da resultado. Esa es la peor política que uno puede tomar. Yo tengo cosas con Matías y Gabriel que llevo años trabajando y, por ejemplo, este año, en el caso de Gabriel, Gabriel este año comenzó a escribir y ya tiene 9 años. Y yo tengo trabajando ese proceso desde que él está escolarizado desde el año de edad. Es decir, o sea, pasaron 8 años para que Gabriel, a estos 9 años que tiene este año, ya sea capaz de nombrar, reconocer y escribir las letras. ¿Qué hubiese pasado si cuando tenía 4 años yo hubiese dicho, no, Gabriel definitivamente con eso no puede? Entonces, llegar a ese punto me habla que seguir en lo que estoy, en algún momento él también va a aprender a leer, que ya está iniciado, ¿ya? Y que las habilidades se van a ir dando, pero a su tiempo. Otra cosa importantísima que recalco y rescato de lo que ha conversado Angélica, las comparaciones. Si yo me hubiese puesto a comparar a Matías con Gabriel, resulta que eso hubiese sido para mí también muy duro, porque entonces, porque el uno se avanza y el otro no. ¿Ya? Entonces, aquí yo siempre he dicho que la única comparación que se debe hacer es cuando tú comparas a Matías con el Matías del pasado. Te das cuenta de dónde estaba y dónde está ahorita. Con Gabriel exactamente igual. Es la única comparación que yo creo que es válida y eso deberíamos aplicárnoslo a todos los seres humanos en realidad. Entonces yo siento que eso, o sea, mantener esa línea de que yo tengo un plan de acción y lo estoy ejecutando y me centro en eso y no en la expectativa de generar resultados, es lo que le permite a uno mantener esa constancia en el tiempo. Aquí hay otra cosita que también quiero aclarar, sobre todo para los papitos que, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dice por ahí, pero tampoco hay que mantener la ilusión de que, que este trastorno tiene cura. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Yo he tenido papás que, bueno, su niño es grado 1 o grado 2 y ellos me dicen como, bueno, yo tengo fe de que mi hijo va a ser un niño normal, va a hablar, va a jugar, va a hacer completamente todo lo de los demás. Entonces siempre nos devolvemos y decimos, bueno, no es una enfermedad. ¿Qué es enfermedad? Es ausencia de salud. Si yo tengo salud, automáticamente se me quita la enfermedad. Pero estos niños pueden que estén totalmente sanos físicamente, como lo decía al principio, cerebralmente no tienen absolutamente nada que se pueda evidenciar en una neuroimagen. Físicamente se van a enfermar como otro niño cualquiera, que una gripa, que dolor de estómago, dolor de cabeza, pero si le pasa el dolor de cabeza, si le pasa la gripa, no quiere decir que le pase pues el autismo porque es una condición de vida. Entonces acá, lo que yo dije, la esperanza no es que se deba perder porque el niño sí va a mejorar, pero toda su vida va a tener trastorno del espectro autista o del espectro del autismo. Exacto, que es lo que lo va a mantener en su particularidad. Y es con lo que tenemos que aprender a convivir. Ay, de hecho, yo tengo ahí en el canal un video que se llama Manual de Convivencia, porque yo no puedo estar con la expectativa de que, no, cuando llegue a la adolescencia, cuando llegue a la adultez, ya él va a tener la madurez emocional y todos los patrones, aprendió, lo entrené en todos los patrones sociales para que él se vea normal, ¿no? Sí. O sea, si yo desde la casa no practico la inclusión de aceptar y entender quién es mi hijo, ¿cómo puedo entonces enseñarle a los demás qué sucede con él y que sí podemos tener una vida con él, pero que en función de sus particularidades? Hablando de la independencia, acá también quiero hacer una claridad. El niño que tenga grado 1 puede desarrollar patrones de independencia, que se cambie solo, que se vista solo, bueno, que se bañe, que se cepille, que incluso pueda llegar a trabajar. Eso se ve y se ha visto muchísimo. Pero en comparación con un niño grado 3, este niño grado 3, que es menos funcional que los demás, sí tiene que depender de por vida de un adulto.
Ten porque cuidado. está tan comprometidas sus funciones cognitivas que el niño o el adulto o el adolescente toda su vida pues va a estar así, a pesar de que vaya a mejorar un poquito. Vaya a mejorar en cuanto a qué, a comportamientos alterados y en conductas autoestimulatorias. Pero que yo lo pueda dejar solo, que se pueda alimentar solo, que me pueda ir tranquila para una cita, para mi trabajo y dejarlo solo en casa, es muy poco probable, o sea, no es recomendable. Sí, eso es como asumir un riesgo, o sea, lo podría hacer, pero el riesgo de no saber qué cuadro me puedo encontrar cuando llegue a la casa, nada más el hecho de que no, pero es que él se mantiene tranquilo, sí, pero él puede entrar a la angustia de verse solo y ese es estar solo, darle miedo, darle pánico y obviamente entrar en una crisis, por ejemplo. Ujú. Claro. Claro, o también, por ejemplo, que ellos no conozcan, como no conocen la noción del peligro, fácilmente se les hace, pues, digamos, abren la puerta y se van, y ya. Abren la ventana, se botan por la ventana. Prenden la cocina y pueden ocasionar un incendio. Entonces, por eso es recomendable que siempre, siempre, siempre estén acompañados de un adulto responsable. Los Sí, niños eso de es. grado 3. Ujú. Como le decía anteriormente, el grado 2 puede llegar a desarrollar funciones de independencia, pero de cierta manera necesita ayuda notable. O sea, yo tengo que estar diciéndole, báñate, cámbiate, cepíllate, come, porque pareciera que se le olvidara lo que tiene que hacer. Mientras que el de grado 1, de cierta manera, lo ayuda un poquito, pero él ya sabe su rutina. Entonces, como estos Sí. niños aprenden a leer, aprenden a escribir, yo le puedo dar fácilmente una imagen en la pared de su rutina y el niño fácilmente la puede visualizar y la puede seguir. Y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahí le estoy proporcionando la ayuda, la necesita, pero no estoy todo el tiempo encima mirando si lo hizo o no lo hizo. Ujú. Sí, eso es cierto. A mí, de hecho, ya con Matías me pasa. Matías se levanta y él sabe, es como un ritual. O sea, él va al baño, orina, desayuna, se vuelve, se cepilla, se pone el aparato, se quita la pijama, entonces empieza a corretear a Gabriel. Ujú, Gabriel la pijama, Gabriel tal, Gabriel. Pasa que en esta casa yo siempre he dicho que el mejor terapeuta que Matías ha tenido es Gabriel y el mejor terapeuta que Gabriel ha tenido es Matías. Porque obviamente ujú. él está muy pendiente del otro y el otro pues también está pendiente, entonces esa interacción también yo siento que ha ayudado, ha sido muy interesante para ellos ir desarrollándose cada uno en su nivel, ¿no? Pero es así, si realmente con Matías es muy poco lo que yo tenga que recordarle decir, con Gabriel sí, o sea, con Gabriel sí hay ese cronograma, con esos pictogramas, pero yo tengo que empezar el día recordándole, mira, anda a ver la hojita, ¿no? Entonces, Ujú. va y empieza a arrancar su día, por decirlo de alguna manera, pero sí necesita de ese apoyo. Trato de que sea independiente, pero en el caso de Gabriel sí siempre siento que necesita que esté presente la orientación. O sea, soy como una facilitadora allí. Mira, Ujú. tal. Entonces, bueno, él arranca y hace las actividades. Uh-huh. Tal cual. Bueno, otro punto importante que quiero tocar acá es las pautas de crianza. Las pautas de crianza, de cierta manera, son el pilar fundamental para los comportamientos alterados de estos niños. Yo les digo siempre a los papás, no importa que su niño tenga síndrome de Down, tenga autismo, tenga cualquier tipo de condición, trátelo como un niño normal, como un niño como si no tuviera absolutamente nada. No le tenga pesar, no le tenga como esa lástima, que pobrecito que él no puede. No, porque entre más empecemos a tratar al niño como un niño funcional, el niño va a avanzar mucho más rápido. Eso Si es yo correcto. veo que el niño puede recoger sus zapatos, pues ¿por qué no hacerlo? Si yo veo que el niño puede limpiar la mesa, ¿por qué no dejarlo? Si el niño puede recoger su platico y lo puede ir a lavar, perfecto, lo vamos a dejar. Las pautas de crianza es supremamente importante. ¿Por qué? Asociado al autismo, ellos pueden empezar a desarrollar otro tipo de trastornos. El más común es el trastorno negativista desafiante, aunque también de cierta manera tiene una base biológica y demás. Si yo Sí, tengo muy malas pautas de crianza, es decir, si soy muy permisiva y exacto. yo permito que él haga todo lo que sea, mi niño se va a volver demasiado desafiante, demasiado negativista. Entonces, a veces me pasa con algunas mamás que estamos en terapia y el niño no hace las cosas o simplemente bota las cosas y él entiende que eso está mal. Y la misma mamá reconoce diciéndome como, esto no es del autismo, esto es porque él ya es así, porque él quiere hacerlo, porque yo sé
que el autismo sí interfiere en algunas áreas, pero las pataletas tan fuertes o simplemente esos caprichos que lo puede hacer un niño neurotípico, como botar las cosas, botarse al piso, hacer esas pataletas fuertes, también están muy asociadas a las pautas de crianza. Claro, y Entonces, eso por le puede ejemplo, suceder a cualquier niño, o sea, volver un niño tirano porque el niño no desarrolla tolerancia frente a la frustración, entonces no se sabe manejar con el no. claro. Y otra cosa, los papitos a veces también cometen el error, ya sea pues de un niño con algún tipo de condición o con un niño normal, de no poner a esperar a los niños. O sea, si el niño pide ya, inmediatamente el papá va y Salen ya le corriendo. da todo. Ujú. Con estos niños con autismo va a ser peor, porque pues el niño neurotípico me va a entender si yo un día le digo, no, tienes que esperar, va a ser una pataleta y todo, pero me va a entender que no siempre él va a tener todo cuando él lo pida. Pero cuando, por ejemplo, el niño tiene autismo, tiene esta condición, pues ahí sí, digamos que las pataletas van a ser más fuertes si yo le doy inmediatamente todo lo que el niño me pide. Y Nos cuando están yo ya no le doy preguntando inmediatamente, perdón, Angélica, que nos están preguntando ahí sobre el trastorno negativista. Eso se llama trastorno oposicional desafiante. ¿Ok? Es un trastorno que aparece en la niñez, en la infancia. Y como bien dice Angélica, si el niño se le da una crianza completamente permisiva, puede aparecer esa cantidad de desafío que el niño le opone a uno. Pero también es un trastorno, o sea, que no forma parte del diagnóstico del autismo, sino que también hay niños que tienen ese diagnóstico, trastorno ujú, oposicional desafiante. Entonces, en ese trastorno, el niño obviamente es sumamente desafiante, negativista, no respeta la figura de autoridad y obviamente hay que hacer todo un trabajo a nivel familiar, un trabajo que hay que hacer con el niño desde los procesos de asertividad, empatía, comunicación, todo lo que tiene que ver precisamente con las interacciones sociales apropiadas, ujú. aprender a ayudarlos a manejar esa baja tolerancia a la frustración para que entonces esos cuadros mejoren, ¿ya? Pero también es como una condición que acompaña a la persona de por vida, pero donde la persona aprende a ser funcional. Es de lo que se trata. ¿Qué dice Angélica? Que es que no cargo lentes. Ahí dice, bueno, ya doña Ámbar dio la aclaración de qué es el trastorno oposicionista desafiante. Dice, mi hijo todo el tiempo lleva la contraria. Bueno, unos días más que otros. ¿Será que es eso? Pues digamos que hay que hacer una evaluación previa, tanto de los papás como del niño. Si el niño se porta únicamente de esa manera en casa, pero se porta en sesión muy bien, no podemos decir que es un niño que tenga este trastorno, porque es un trastorno generalizado, es decir, es un trastorno que va a Entonces, hacer que el niño se porte igual de mal uh-huh, en todos los ámbitos, en la casa, en el colegio, en la calle. Y generalmente esas pataletas o esas explosiones de ira son bastante fuertes. Entonces hay que mirar si es por patrones de crianza, que es permisivo, la mamá o el papá, o es demasiado consentidor, pero pues no le pone límites al niño, o porque precisamente pues sí lo está desarrollando desde muy pequeñito. O también porque o poner tiene los otro límites trastorno demasiado tarde. asociado. Señora, Claro, o poner los límites demasiado tarde. O sea, son flexibles, son laxos y tal. Entonces, cuando ya viene la crisis en los papás, ahí es cuando deciden decir que no y obviamente no. Ahí hay otro comentario, léelo. sí. Dice, me interesa, ay, es que se va un poquito para arriba. Me interesa profundidad Me interesa profundidad en el autismo grado 2 y cómo identificar las comorbilidades y si dentro de este grado están afectados cognitivamente. Bueno, entonces, como lo decía, el grado 2 es un niño que necesita ayuda notable porque sus áreas, tanto de lenguaje como social, como patrones, pues repetitivos, se ven bastante pues afectados, no tanto como un grado 3, pero tampoco están muy bien como un grado 1. Exacto. ¿Cómo identificar las comorbilidades? Esto siempre lo va a identificar un equipo interdisciplinar que va a ser psiquiatría infantil, va a ser neuropediatría, va a ser neuropsicología e incluso psicología también. Acá la parte de neuropsicología es supremamente importante porque puede que neurología o psiquiatría derive al servicio de neuropsicología para dar un buen diagnóstico en cuanto, bueno, al grado de autismo y si presenta algún tipo o no de comorbilidad mediante la aplicación de pruebas diagnósticas, como cuáles.
como la que hablábamos que ella, doña Ámbar, la prueba de chat, la Sí. de la que yo le había pasado, la del GATS, que es exclusiva para estos niños con autismo. Pero pues esto únicamente lo puede hacer un neuropsicólogo. Profesional, Hay que determinar también, acá dice, si están afectados cognitivamente. También mediante estas pruebas se puede determinar medir si el el nivel de niño, inteligencia que tiene, el coeficiente intelectual, claro. tal cual. Entonces, por ejemplo, el nivel de inteligencia normal, digámoslo así, va dentro de un rango de 80 a 110. Si el niño en estas pruebas puntúa por debajo de 80, es muy probable, 80, 70, 60, 50, es muy probable que tenga algún tipo de deterioro de compromiso cognitivo. Y también aquí vamos a determinar algunos grados, si es leve, si es moderado o si es severo. Y si ya mi niño apuntó por encima de los 110, que a veces pasa con el grado 1, podemos decir que tiene capacidades excepcionales. Entonces, manifestaciones clínicas, es decir, a ojo, pues no se podría hacer, digamos, identificar estas comorbilidades. También pasa, es muy común, que cuando un niño recibe un diagnóstico de autismo, se le haga estudios adicionales. Entonces, estudios del sueño, estudios de diferentes neuroimágenes para determinar si tiene otro tipo de afectación o también audiometría o fonoaudiología, porque muchas veces los papás piensan que los niños son sordos, Sí. porque no responden al llamado, no responden a una fuente sonora y al principio los confunden con sordera. Entonces dirá, Claro. ¿será que mi hijo es sordo? Y lo llaman, por ejemplo, les dice Pepito, 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 y Pepito nunca va a voltear porque no responde al nombre, no responde a un sonido estridente, a un sonido fuerte. Entonces lo tienden a confundir con sordera. Con sordera, ¿verdad? Bueno, aquí qué más es importante, las comorbilidades, también se hace un estudio genético, un tamizaje genético, para determinar si tiene alguna alteración cromosómica, es decir, si tiene otro síndrome asociado. Exacto. Generalmente hay un síndrome síndromes que comparten características comunes con el autismo, como el síndrome de Angels. Tal vez no lo han escuchado, pero este síndrome de Angels son los niños que de cierta manera tienen facciones muy notorias, diferentes a los demás, pero tienen muchas características asociadas al autismo. El autismo puro, yo no puedo identificarlo por manifestaciones físicas, porque No son niños típica. totalmente iguales a los demás. El síndrome de Down, las facciones sí ya uno nota que el niño es diferente a los demás. Con Claro. el autismo no pasa esto. Entonces, por Sí. eso las manifestaciones clínicas o a ojo, digámoslo así, no nos sirven para determinar cuáles comorbilidades tiene. A menos de que, por ejemplo, tenga trastorno con hiperactividad, con hiperactividad con o sin déficit de atención. ¿Listo? Angélica, se nos acabó Entonces el es tiempo. como, listo, Ya te vamos perfecto. a finalizar. Entonces, No, no, mira, feliz. excelente. Muchísimas gracias, Angélica, por estar aquí. Sí, súper importante todo lo que ella está diciendo. Y una cosa final, que porque eso es muy importante, que la evaluación sea hecha por un profesional, por un neuropsicólogo, porque obviamente en función de las habilidades del niño, una persona que está bien capacitada sabe de qué recursos adicionales debe servirse para que la prueba no penalice al niño. Una persona Ujú. que no tiene realmente esa capacidad, esa destreza, puede dar un diagnóstico que no es el más apropiado, porque obviamente la prueba lo penaliza porque su falta de experiencia y de conocimiento no le permite utilizar otro tipo de recursos. Entonces, esa es otra cosa a tomar en cuenta. Entonces, Angélica, un besote, agradecida como siempre por estar Bueno, aquí. Feliz noche. vale, hasta luego, que estén bien.